Toda forma de tortura es abominable, de cualquier origen, y debe ser sancionada en cualquier momento. Así empiezo mi opinión respecto al informe de la Comisión de la Verdad, que recoge la tortura a muchos ecuatorianos, que divulgamos otros a su debido tiempo, pero que nunca fue sistematizada ni apoyada por un gobierno como esta vez. Ahí está simplemente la novedad. Y sigue siendo, a pesar de todo aquello, un gran aporte. Porque las principales víctimas, aunque no las únicas víctimas, y mucho menos todas las víctimas, fueron quienes decidieron luchar por la vía de las armas, iniciando un movimiento subversivo, optando por la guerrilla urbana y cometiendo delitos en la época de León Febres Cordero, aunque realmente se gestó en septiembre del 83, cuando los entrevisté por primera vez. No merecían un tipo de libertad desproporcionada con prácticas terroristas. Si bien es cierto que fueron delincuentes, si bien es cierto que se equivocaron, si bien es cierto que algunos se jugaron la vida y perdieron la vida por sus aspiraciones, ni siquiera le llamemos ideales y sueños, a diferencia de otros que solo hablan y nunca hacen, eso no era tolerable por parte de la sociedad, ni fue posible por parte de las condiciones en ese momento. Y merecía represión, en el sentido de contención, sanción y cárcel, pero jamás, jamás, por parte del Estado, tortura. El terrorismo de individuos o de grupos es uno, y el del Estado es otro mucho más grave, porque se prevale de su legalidad, de su legitimidad, de su fuerza, de su poder para ejercerlo. Y porque supuestamente es el llamado a normar racional y civilizadamente esta sociedad. Cierto que combatir terroristas sin medidas terroríficas es complicado, pero ahí está el reto de aquel que se cree civilizado. La respuesta al Faro Vive fue desmedida. No necesitaban de lo que hicieron para acabar con un grupo tan minoritario, tan focalizado, tan decidido y tan equivocado. El informe de la verdad solo identifica, de la Comisión de la Verdad, solo identifica a algunos de los autores, policías y militares, y sus comandantes, más allá de uno o dos que nombran, y los ministros de gobierno de esa época, y los presidentes, más allá del único que identifican, conocían de esas prácticas, permitieron esas prácticas, toleraron esas prácticas. ¿Por qué no los enjuician a ellos, salvo a Febres Cordero? ¿Y por qué a este último, cuando estuvo en vida, no le dijeron lo que ya sabían, y recién hacen ahora, cuando está muerto? Hubo otros que se lo dijimos, en vida, y que sufrimos las consecuencias de esa actitud. Y hubo otros que a Jaime Nebot lo emplazamos respecto a lo que decía Juan Cubi, en mi caso, siendo él, como es público y notorio, mi amigo. Pero en ese caso era un personaje de televisión, y él respondió a lo que decía Juan Cubi en ese video. ¿Dónde estaba Correa cuando torturó Febres Cordero? ¿No tenía uso de razón? Tenía 20, 24 años. ¿No tenía boca? ¿No tenía opinión? ¿Qué se hizo? ¿Por qué se vale recién de esas barbaridades ahora que quiere distraer la atención cuando el sicariato se ha disparado en su gobierno y cuando el tema de inseguridad se vuelve inmanejable? ¿O es que solo desde el poder se es valiente? Y solo desde el poder se denuncian los excesos de poder. Hubo otros, muchos, yo fui apenas uno de ellos, que dijeron siempre las cosas a su debido tiempo. Recuerdo un nombre que se me viene ahora, dos que se me vienen ahora. Diego Cornejo Menacho, Francisco Febres Cordero, para solo citar casos. Y hubo muchos más que respaldamos a Pedro Restrepo en su lucha, a quienes los padres del ECOR estaremos eternamente agradecidos, porque gracias a su obcecación, porque se haga justicia tras la desaparición de sus hijos, y a su valentía, esos casos no se repitieron. Aunque esto desdibuja un poco el informe, no le quita valor. Ya sabemos a dónde va Correa con esto.
Ya sabemos qué busca extemporáneamente con esto. ¿Vieron ustedes cómo integró la comisión? Si hubiera querido darle a esos descubrimientos fuerza verdadera y sustento, y no tanta carga ideológica y política, debió haber nombrado un grupo de gente más independiente de los problemas de tortura, no incluir inclusive una víctima de los casos de tortura, pero lo hizo justamente para que fueran desvirtuadas ciertos señalamientos y para que él mismo dude de los que le hacen respecto a su gobierno en Dayuma. Pero no solo antes se torturó, ahora se tortura y ahora se desaparece. Son desaparecidos 5 individuos vinculados al robo de la custodia de la iglesia en Riobamba. Están desaparecidos. Desaparecieron 2 agentes del caso Vieca, eso no fue en este periodo. Lo de Riobamba, sí. Y Correa reconoce que la tortura sigue en el Ecuador porque son rezagos del pasado. Qué bonita justificación. Si hubiesen legisladores opositores en este país, lo llamaban, solo por esa declaración, a la asamblea a un juicio político. Al reconocer y admitir que en su gobierno se tortura porque hay rezagos en la policía, en el ejército. ¿Y quién controla la policía? ¿Y quién controla el ejército? Él. ¿Y quién la había renovado, depurado, quitado a los agentes de la CIA, votado a 10 generales cuando se unió a la policía y dado toda una práctica de derechos humanos? Él. Él tiene que responder por eso, aunque no sea el culpable de eso. Aún así, todo lo que aporta la Comisión de la Verdad, aunque solo se refiera a torturas de elementos de izquierda o a ciertos delincuentes, aunque soslaye todos aquellos casos que no tenían que ver con su posición, aunque se justifiquen en que era para identificar terrorismo de Estado, aunque hablen de que tuvieron un mandato claro entre el 84 y el 2008, sigue siendo válido. Me pregunto yo por qué muchos de los perjudicados, ahora que hay un gobierno democrático, no comenzaron un juicio contra los responsables. Me pregunto por qué Juan Cubi no enjuicia a Jaime Nebot, más aún con ese aval, y esperan que sea el fiscal quien con el informe de la comisión lo enjuicie. Me pregunto respecto a otros casos puntuales que ahí se mencionan, ahora que hay respeto a los derechos humanos, independencia de poderes, la justicia que por fin se inaugura y un informe independiente. ¿Por qué Abdalá Bucaram no enjuicia a Miguel Orellana Arenas? ¿Por qué no le enjuicia a su hijo si está seguro de que en verdad Orellana le puso o le hizo poner droga a través de un contacto con Noriega en Panamá? Porque quieren usar el ser víctimas como rédito político, no como afán de justicia. Independientemente de que ellos enjuicien o no, a ellos debe hacérseles justicia. En el caso específico de Juan Cubi, porque él cumplió una pena y porque luego se benefició de una amnistía y porque él se quedó en el Ecuador. Y él nunca negó ni desconoció lo que había hecho y él ha pagado y seguirá pagando las consecuencias. Otros son los que ahora tratan de decir que no hicieron lo que hicieron y que no fueron lo que fueron. Y de justificar esa clase de delitos en función de ideales que realmente la mayoría no abrigaba. Lo que tenían era revancha y resentimiento, porque la revolución se hace de otra manera. A pesar de todas estas consideraciones y vacíos y falencias y omisiones y olvidos y sesgos, la Comisión de la Verdad ratifica, amplía, en muy pocos casos descubre casos de torturas que ya otros divulgamos y la mayoría de medios de comunicación lo hicieron en el Ecuador. Y ahí está el valor principal del documento. Y eso debe ser sancionado en cualquier momento. Por más carga, sesgo, distorsión, desviación o viso enfermizo que tenga lo que allí se documentó. Solo entonces no volverá a ocurrir nunca más.